Vamos a empezar con lo esencial. ¿Para qué sirve una lámina? Esa sería como la pregunta esencial de todo, ¿no? En el caso de que nosotros somos diseñadores, llámese arquitectos, llámese diseñadores industriales, lo que sea que tenga que ver con diseño, una lámina, su objetivo número uno es vender una idea. Al fin y al cabo, ustedes, cada uno de nosotros, vendemos ideas. Difícilmente vendemos cosas ya hechas totalmente. Entonces, al vender una idea, tiene que ser muy clara la lámina. Por eso es que esos conceptos, diagramas, textos que aparezcan en una lámina tienen que ser muy concisos, muy concretos y sobre todo muy gráficos. Siempre ganará lo gráfico hacia el texto, ¿okay? Decidir el cómo hacer una lámina, si en vertical o en horizontal, a veces depende de nosotros, en otras ocasiones depende del concurso. Una de las reglas unánimes que existe, por lo menos, sobre todo de nuestro lado del mundo, aquí en América Latina o en el continente americano, es la convención en cómo se lee en este lado. Es decir, nosotros leemos las láminas desde la parte superior a la parte inferior y las leemos también de izquierda a derecha. Esto puede cambiar en otras partes del mundo. Pensemos, por ejemplo, en Asia. En Asia puede suceder el caso que se lean en otra dirección. Sin embargo, aquí, hablando de lo que ustedes vivirán, pues será en estas direcciones, ¿no? Izquierda a derecha, arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué más? Hay una regla que se llama la regla de los tercios. En la regla de los tercios es muy recomendable que una lámina se divida en 3 partes. Esas 3 partes no necesariamente tienen que ser equidistantes, pero ahorita en mi esquema las estoy haciendo equidistantes. Puede suceder que un tercio sea a veces más angosto, a veces más grueso. Pero el punto es que esta regla de los tercios es muy utilizada en muchas cosas, no solamente en la parte gráfica de una lámina, sino también, por ejemplo, pensemos en la regla de los tercios de las fotografías. En fotografía existe también esa regla y te enseñan cómo se debe colocar una persona o un sujeto que se enfoca en una foto en alguno de los tercios. En el caso de nuestras láminas, el tercio superior, porque se lee de arriba hacia abajo, izquierda a derecha, el tercio superior va a ser un tercio muy protagónico. Entonces, aquí agrego la palabra protagonismo. ¿Qué sugiero o qué se sugiere mucho siempre en el diseño de láminas? Que en este primer tercio coloquemos la idea que tenemos. Como ven, ahí escribo la idea que se desea vender. Entonces, aquí lo que buscamos es hacer ese guiño a la persona que vea nuestras láminas y diga, eso me interesa, esto se ve interesante, quiero seguir leyendo. Ya por eso irá bajando la vista y se irá encontrando otra información, pero ese es el chiste es capturar ese momento donde el protagonista sea la idea. En el caso de las láminas del formato horizontal, los tercios en vertical son un poco más complejos de acomodar, quedan espacios un poco más pequeños para acomodar a veces información que puede ser muy protagónica. Aquí lo que se sugiere es que cuando hacemos una lámina en horizontal se amplíen los tercios, dejando un espacio más protagónico en una esquina, sobre todo en la esquina superior izquierda. Ahí se coloque la idea protagónica, o bien ser muy atrevidos y en formato horizontal lograr colocar un render o imagen principal en prácticamente la totalidad de la lámina. Entonces eso podría ser algo muy atrevido, pero que nos puede dar una imagen muy potente y colocar la información que vayamos teniendo alrededor del cielo o alrededor de la tierra de esa imagen que estamos colocando en la totalidad de la lámina horizontal. Eso sería un formato muy bonito, muy interesante de utilizar. En el formato vertical también es interesante el pensar que los tercios se pueden dividir de manera vertical. ¿Qué sucede en este tipo de divisiones de tercios? Sugiero mucho para proyectos que tengan exactamente una proporción muy vertical, es decir, torres, por ejemplo, que estemos diseñando de algún edificio en vertical, que sean muy altas, pues quedan muy bien en este formato porque se acomodan justamente al diseño de los tercios y podemos hacer señalizaciones o podemos colocar pequeñas plantas o podemos colocar algunos diagramas o dibujos, ¿no? Entonces este formato en vertical queda muy bien para ese tipo de proyectos de escala muy muy alta.
En el caso de el típico división de tercios en horizontal, ahí sí se aplica prácticamente para cualquier tipo de proyecto, incluyendo los verticales, pero es muy usado como un estándar para todos los proyectos. Una vez que decido el cómo se orienta mi dibujo, mi lámina, yo debo de darle ya ciertas características que son como formato. Ejemplo, el título. El título deberá ser algo que yo decida de qué tamaño, de qué tipo de fuente y sobre todo con qué calidad se debe de ver ese título. Es muy recomendable hacer títulos entre 5 y 10 centímetros de tamaño y que tengan una fuente con calidad bold para que verdaderamente se entienda lo que estamos haciendo. Es algo muy recurrido. Otra cosa que debemos de cuidar siempre es el estandarizar nuestras fuentes. Es decir, el título es una fuente, pensemos, Century Gothic. Entonces, el subtítulo también será Century Gothic, solo que con las características, menor tamaño y a lo mejor ya no es en formato bold. Y por último, el texto. Igualmente, se estandarizará a Century Gothic, todo esto es Century Gothic, pero igual, ya no es el mismo tamaño y ya no son las mismas características de que sean en bold. Puede ser ya en cursiva o puede ser ya en otra forma. Sin embargo, es muy importante no estar mezclando demasiados tipos de fonts, porque si no puede caer en que se vea de chile, limón y manteca nuestra lámina. Por último, un último consejo que doy muy importante en una lámina, lo demuestro en este dibujo. Tengo mi lámina. Siempre he dicho que el protagónico será el proyecto. Entonces vamos a pensar que este cubo es el proyecto o la idea que tengo a la venta. Cuando lo veo así, es evidente que toda mi visualización está en este elemento. No está en qué tan grande es la lámina o qué tiene la lámina alrededor. Pero ¿qué pasa cuando a veces le invertimos tiempo de más y sobre todo tiempo que terminará siendo inútil en hacer un diseño muy llamativo de nuestra lámina? Y este diseño puramente es estético, ¿no? Le podemos inventar 10,000 millones de cositas, 10,000 millones de efectos, de humo, de ondas, de líneas. Podemos inventarle muchísimas cosas. Y al final colocamos el proyecto en algún punto de ese diseño y, como verán, ya no es tan evidente que el principal de esta idea sea él. De pronto ya el propio diseño, que simplemente es eso, el diseño de la lámina, se vuelve mucho más protagónico o interrumpe el que se venda la idea que tenemos. Entonces, esto es lo correcto, esto no lo hagamos. Dejemos siempre un fondo blanco, es la sugerencia, o en algún tono sólido o un degradado muy sutil, y con eso tendremos garantía de que siempre estaremos viendo las ideas que estemos colocando en nuestras láminas. Entonces, es bien importante que recuerden que la idea siempre será lo que mejor se tiene que ver.